Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo lleno de chismes, curiosidades y por supuesto, mucho amor, o bueno, al menos el recuerdo de él. Hoy amigos nos vamos a sumergir en una historia que conquistó corazones, que hizo suspirar a millones y que, aunque ya ha pasado un tiempo, sigue siendo un tema de conversación recurrente y un deleite para la memoria, el gesto que enamoró a todos. El gesto de Kerem Bürsin que enamoró a Hande Erçel y, de paso, a medio mundo. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de la mágica química que existió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo un simple gesto, un detalle aparentemente pequeño, se convirtió en el símbolo de un romance que, aunque ya no está activo, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, y en los anales de las historias de amor de la televisión. Vamos a analizar ese gesto, a desmenuzarlo, a entender por qué fue tan impactante y qué dice sobre la relación que estos dos talentosos actores construyeron, una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y para aquellos que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Ahora sí, prepárense para revivir la magia. Agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y comencemos. Para ponernos en contexto, y para aquellos que no estén familiarizados con la historia, hablemos un poquito de cómo se conocieron Kerem y Hande, y cómo su amor floreció en medio del bullicio de la industria del entretenimiento. Todo empezó en el set de grabación de la exitosa serie turca Sen Kalkapm, conocida en español como Love is in the Air, o Eres tú quien llama a mi puerta. Esta serie, con su trama de amor, engaños y segundas oportunidades, rápidamente capturó la atención del público internacional, convirtiéndose en un fenómeno global. La historia de amor entre Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario, los personajes que interpretaron Kerem y Hande respectivamente, traspasó la pantalla y se materializó en la vida real. La chispa entre ellos fue innegable y la química que transmitían en cada escena era sencillamente arrolladora. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, estaba impregnado de una energía que hacía que los espectadores se sintieran cómplices de su romance. Era como si estuvieran viendo una historia de amor que se escribía ante sus propios ojos. La serie, con su trama cautivadora y sus escenarios románticos, fue un éxito rotundo. Pero más allá de la historia en sí, el magnetismo entre Kerem y Hande fue lo que realmente cautivó a la audiencia. Su conexión, su complicidad, su forma de interactuar, no solo en las escenas, sino también fuera de ellas, alimentó la curiosidad y el interés del público. La gente quería saber más, quería ver más, quería vivir ese amor a través de ellos. Y fue en ese contexto que el gesto, el famoso gesto, se convirtió en un símbolo de su amor. ¿Pero cuál fue exactamente el gesto que enamoró a todos? Pues bien, hubo varios momentos y gestos que se destacaron, pero uno en particular, uno que capturó la esencia de su relación, se destacó por su ternura, su naturalidad y la forma en que reflejaba el profundo afecto que Kerem sentía por Hande. Estoy hablando de la forma en que Kerem miraba a Hande. Sí, amigos, la mirada. Esa mirada llena de admiración, de cariño, de complicidad. Una mirada que, aunque no era parte del guión, se colaba en las escenas y hacía que todo pareciera aún más real y auténtico. Una mirada que hablaba sin palabras, que transmitía emociones y sentimientos que solo el amor verdadero puede generar. Recuerdo perfectamente algunas escenas icónicas donde esa mirada era protagonista. Y no solo en las escenas de la serie, sino también en entrevistas, eventos promocionales y detrás de cámaras. La manera en la que Kerem se fijaba en Hande, como si fuera la única persona en la habitación, como si el mundo se detuviera a su alrededor. La forma en que la escuchaba, cómo la apoyaba con la mirada, cómo la hacía sentir segura y especial, era simplemente increíble. Era como si la protegiera con su mirada, como si la rodeara de un halo de amor y cuidado. Recuerdo, por ejemplo, las entrevistas donde, mientras Hande hablaba, Kerem la observaba con atención, sonriendo y asintiendo, demostrando su apoyo y su admiración. Sus ojos brillaban, reflejando la felicidad que sentía al verla, al escucharla. Era como si estuviera orgulloso de ella, de su talento, de su belleza, de su forma de ser.
Y esa mirada, esa conexión, se transmitía a través de la pantalla, llegando a los corazones de todos los que los observaban. Pero, ¿qué hacía que esa mirada fuera tan especial? Creo que radicaba en varios factores, en una combinación de elementos que crearon un efecto sinérgico, potenciando su impacto. Primero, en la sinceridad. No era una mirada fingida, ni actuada. Se notaba que Kerem sentía genuina admiración por Hande no solo como actriz, sino como persona. Se veía en sus ojos, en la forma en que su mirada se suavizaba, en la manera en que su expresión se iluminaba al verla. Era una admiración que iba más allá de lo profesional, que se basaba en el respeto, en el cariño y en la conexión que existía entre ellos. Segundo, en la calidez. Era una mirada suave, protectora, que transmitía amor y afecto sin necesidad de palabras. Era como si quisiera abrazarla con sus ojos, como si quisiera transmitirle seguridad y tranquilidad. Era una mirada que te hacía sentir bien, que te hacía sentir querido, que te hacía sentir especial. Era una mirada que, aunque dirigida a Hande, lograba conectar con el público, haciéndolo sentir parte de su amor. Tercero, en la complicidad. En esa mirada se podía leer la conexión que existía entre ellos, esa conexión que solo se da cuando dos personas realmente se entienden y se complementan. Era una mirada que hablaba de secretos compartidos, de risas internas, de momentos vividos juntos. Era una mirada que revelaba la profundidad de su relación, la confianza que existía entre ellos y el respeto mutuo que se profesaban. Además de la mirada, también hubo otros gestos que complementaron esta conexión, y que formaron parte de ese lenguaje no verbal que los caracterizaba. Por ejemplo, la forma en que Kerem la tomaba de la mano, con suavidad y delicadeza, como si temiera lastimarla. La manera en que la abrazaba, con fuerza y ternura, como si quisiera protegerla del mundo. La forma en que le susurraba algo al oído durante las grabaciones, compartiendo risas y complicidades. Pequeños detalles que, sumados, construyeron una imagen de una pareja enamorada y que traspasó la pantalla, generando un impacto emocional en los espectadores. ¿Recuerdan cuando se filtraron las fotos de ellos dos de vacaciones? Fue un escándalo. Verlos tan felices disfrutando de su tiempo juntos, abrazados, besándose, confirmó lo que todos sospechábamos: su amor era real, su química era palpable y su relación iba más allá de la ficción. Fue un momento que marcó un antes y un después, consolidando la imagen de la pareja ideal y alimentando la fantasía de los fans. En estas fotos se podía ver la misma mirada, el mismo gesto de admiración, la misma complicidad. Se podía ver el amor en cada foto, en cada abrazo, en cada beso. Era la prueba definitiva de que su amor era verdadero, de que su conexión era real. Y eso, para muchos, fue el gesto más impactante de todos. ¿Pero por qué este gesto, la mirada, fue tan importante? Creo que porque rompió esquemas. En un mundo lleno de relaciones mediáticas y de poses, Kerem y Hande nos mostraron que el amor verdadero existe, que la conexión genuina es posible y que los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Nos enseñaron que la forma en que miras a alguien, la forma en que la tratas, es mucho más importante que cualquier otra cosa. También creo que este gesto fue importante porque nos recordó la importancia de la admiración en una relación. Ver a Kerem admirando a Hande nos hizo darnos cuenta de que la admiración es un ingrediente esencial para el amor. Cuando admiras a tu pareja, la valoras, la respetas, la apoyas y quieres que brille, y eso es exactamente lo que Kerem hacía con Hande. La admiración no solo alimenta el amor, sino que también fortalece la autoestima de la persona admirada, haciéndola sentir valorada y especial. Además, la mirada de Kerem nos enseñó que el amor no necesita de grandes palabras ni de espectaculares gestos para demostrarse. A veces una simple mirada, un pequeño detalle, puede ser mucho más significativo que cualquier otra cosa. Puede transmitir más emociones, más sentimientos, más amor. Y eso es lo que hizo la mirada de Kerem: transmitir amor, admiración y complicidad de una manera simple, pero poderosa. Por supuesto, la historia de Kerem y Hande no fue perfecta. Como todas las relaciones, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Aunque su relación fuera fugaz, su paso por la vida del otro no fue en vano. Pero lo que nadie puede negar es que dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans, y en la industria del entretenimiento. Su romance y especialmente el gesto que lo simbolizaba, inspiraron a muchos y demostraron que el amor, incluso en el mundo de la fama y la ficción, puede ser real, sincero y conmovedor. Y en mi opinión, el gesto que enamoró a todos, la mirada de Kerem,
es el mejor ejemplo de cómo el amor puede manifestarse en los pequeños detalles. Nos enseñó que el amor no se trata solo de grandes declaraciones, sino también de la forma en que tratas a la otra persona, de la forma en que la miras, de la forma en que la haces sentir. Nos demostró que el amor verdadero se encuentra en los pequeños detalles, en las miradas, en los gestos, en la complicidad, en la admiración. Así que, recapitulando, hoy hemos hablado del gesto que enamoró a todos, la mirada de Kerem Bürsin hacia Anderzel. Hemos analizado por qué esa mirada fue tan especial, que la hacía tan conmovedora y por qué sigue siendo un tema de conversación a pesar del tiempo. Hemos recordado la magia del Love is in the air, la conexión que existía entre Kerem y Ande, y la importancia de los pequeños gestos en las relaciones. Hemos explorado la sinceridad, la calidez y la complicidad que emanaba de esa mirada, y cómo estos elementos contribuyeron a crear un vínculo especial entre los actores, y entre ellos y el público. Y ahora, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el amor, los gestos y, por supuesto, sobre la historia de Kerem y Ande. Espero que este viaje por el pasado haya despertado en ustedes nostalgia, emoción y tal vez un poquito de esperanza en el amor. Gracias por acompañarme. No me quiero ir sin agradecerles por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció, qué recuerdan de la serie, qué otras escenas los conmovieron, y si recuerdan algún otro gesto de Kerem que los haya marcado. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? ¿Qué es lo que más extrañan de esta pareja? Me encantaría leerlos. No duden en compartir sus opiniones y recuerdos en la sección de comentarios. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis futuros vídeos. Siempre estoy preparando contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden siempre creer en el amor. Hasta pronto.